Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Yo soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Prepárense porque el vídeo de hoy viene cargadísimo, de información jugosa, de esas que nos encantan, sobre una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen, hoy vamos a hablar de ellos, de su relación, de los rumores que los rodean y sobre todo, vamos a desvelar una supuesta bomba que ha sacudido las redes sociales y los medios de comunicación turcos. Una información que, de ser cierta, podría cambiar la percepción que tenemos de Kerem y, más importante aún, podría explicar muchas cosas sobre su comportamiento y su, digamos, misteriosa vida privada. Pero no se me adelanten. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero pedirles un favorcito muy rápido. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal. Es completamente gratis. Solo tienen que darle clic al botón rojo de suscribirse, que está aquí abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo casi a diario, así que siempre tendrán algo interesante que ver. Además, sus suscripciones nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a traerles cada vez más chismecito de calidad. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al grano. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, especulaciones y tal vez, alguna que otra decepción. Agárrense fuerte porque este vídeo promete ser explosivo. Bien, como les decía, hoy vamos a hablar sobre una información que ha estado circulando en los últimos días, una bomba, que según algunos medios turcos, Hande Erçel habría revelado sobre la salud de Kerem Bürsin. Ahora, antes de que se alarmen, quiero aclarar que todo lo que vamos a discutir aquí se basa en rumores y especulaciones que han surgido en Internet y en diferentes programas de televisión. No hay una confirmación oficial por parte de Hande Erçel o de Kerem Bürsin sobre este tema, así que por favor, tómenlo todo con pinzas. Dicho esto, la supuesta bomba a la que me refiero es que Kerem Bürsin estaría lidiando con un problema de salud que ha mantenido en secreto durante bastante tiempo. Algunos medios sugieren que se trata de un problema relacionado con su salud mental, específicamente, se habla de episodios de ansiedad y, en algunos casos, incluso de depresión. La fuente de estos rumores, según lo que he podido investigar, proviene de una supuesta entrevista que Hande Erçel habría concedido a una revista turca de renombre. En esta entrevista, Hande habría hablado sobre los desafíos que enfrentó durante su relación con Kerem, mencionando que él a menudo luchaba contra sus propios demonios internos y que ella trató de apoyarlo lo mejor que pudo. Ahora, aquí es donde la cosa se pone turbia. No he podido encontrar una transcripción completa de esta supuesta entrevista en ninguna fuente oficial. Solo he encontrado fragmentos y citas atribuidas a Hande que circulan en redes sociales y en blogs de fans. Esto hace que sea muy difícil verificar la autenticidad de la información. Sin embargo, lo que sí es cierto es que Kerem Bürsin siempre ha sido una figura bastante reservada con respecto a su vida privada. No es un actor que suela exponerse demasiado en redes sociales ni que comparta detalles íntimos sobre sus sentimientos o sus problemas personales. Esto ha llevado a muchos fans a especular sobre su estado de ánimo y su bienestar, especialmente después de su ruptura con Hande Erçel. Algunos incluso han señalado que Kerem ha lucido visiblemente más delgado y cansado en sus últimas apariciones públicas, lo que ha alimentado aún más los rumores sobre su salud. Otros, por el contrario, argumentan que simplemente está enfocado en su trabajo y que el estrés de la actuación y la producción puede afectar a cualquiera. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un evento que impactó profundamente a sus fans. La pareja se había convertido en un símbolo de amor y felicidad para muchos, y su separación fue una gran decepción para todos los que los admiraban. Durante su relación, Hande y Kerem compartieron momentos muy especiales en redes sociales, mostrando su complicidad y su cariño mutuo. Su romance parecía sacado de un cuento de hadas, y muchos creían que estaban destinados a estar juntos para siempre. Sin embargo, como ocurre con muchas relaciones, la realidad detrás de las cámaras puede ser muy diferente a la imagen que proyectamos al mundo. Los rumores de problemas en la relación comenzaron a surgir mucho antes de que se confirmara la ruptura. Algunos medios hablaban de diferencias irreconciliables entre Hande y Kerem, mientras que otros sugerían que la presión mediática y la intensidad de su fama habían afectado su relación. Después de la ruptura, ambos actores se han mantenido bastante discretos sobre los motivos de su separación. Ninguno de los dos ha dado declaraciones explícitas sobre lo que sucedió, y han preferido mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Esto ha dado pie a todo tipo de especulaciones y teorías por parte de los fans y los medios de comunicación. Algunos creen que la ruptura se debió a la incompatibilidad de sus agendas y a la dificultad de mantener una relación a distancia debido a sus compromisos profesionales. Otros, en cambio, sugieren que hubo terceras personas involucradas o que simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro.
Volviendo al tema de la salud de Kerem Bürsin, es importante recordar que la salud mental es un tema muy delicado que debe tratarse con respeto y sensibilidad. Estigmatizar a las personas que sufren de ansiedad o depresión solo contribuye a perpetuar el problema y a dificultar que busquen ayuda. Si los rumores sobre el estado de salud de Kerem son ciertos, es fundamental que le brindemos nuestro apoyo y comprensión, en lugar de juzgarlo o criticarlo. Todos tenemos derecho a luchar contra nuestros propios demonios internos, y todos merecemos recibir el apoyo que necesitamos para superarlos. Además, es importante recordar que la salud mental no es un signo de debilidad, sino una parte integral de nuestro bienestar general. Cuidar nuestra salud mental es tan importante como cuidar nuestra salud física, y no debemos sentirnos avergonzados de buscar ayuda si la necesitamos. En este sentido, creo que es fundamental que los personajes públicos como Kerem Bürsin sean conscientes de su responsabilidad y utilicen su plataforma para concienciar sobre la importancia de la salud mental. Si Kerem decidiera hablar abiertamente sobre sus propias experiencias, podría ayudar a muchas personas que están pasando por situaciones similares y animarlas a buscar ayuda. Por supuesto, también es importante respetar la privacidad de Kerem y no presionarlo para que revele información que no quiere compartir. Él tiene derecho a mantener su vida privada al margen del ojo público, y debemos respetar su decisión. En definitiva, la supuesta bomba sobre la salud de Kerem Bürsin es un tema que genera muchas preguntas y especulaciones. Si bien no podemos confirmar la veracidad de la información, es importante recordar que la salud mental es un tema crucial que debe tratarse con respeto y sensibilidad. Independientemente de lo que esté sucediendo en la vida de Kerem Bürsin, le deseamos lo mejor y esperamos que encuentre la paz y la felicidad que se merece. Y a todos ustedes, nuestros queridos suscriptores, los invitamos a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y a brindarle apoyo a aquellos que lo necesiten. Es cierto que la vida de los famosos siempre genera curiosidad y morbo. Queremos saberlo todo sobre sus relaciones, sus proyectos, sus problemas. Pero a veces olvidamos que son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y sus propias luchas. Y es importante recordar que tienen derecho a la privacidad y a la confidencialidad, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como la salud mental. Por eso les pido que sean cautelosos con la información que consumen y que no contribuyan a la difusión de rumores y especulaciones que puedan dañar la imagen o la reputación de alguien. Recordemos que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sentimientos y emociones. Y hablando de figuras públicas, me gustaría recordarles que Hande Erçel también ha pasado por momentos muy difíciles en su vida. La pérdida de su madre fue un golpe muy duro para ella, y es admirable la forma en que ha logrado superar este trágico evento y seguir adelante con su vida. Hande es una mujer fuerte y talentosa, y merece todo nuestro respeto y admiración. Esperamos que tanto ella como Kerem encuentren la felicidad y el éxito en sus proyectos futuros. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que toda la información que hemos compartido aquí se basa en rumores y especulaciones, y que no hay una confirmación oficial por parte de Hande Erçel o de Kerem Bürsin. Lo importante es que reflexionemos sobre la importancia de la salud mental y que brindemos apoyo a aquellos que lo necesiten. Y recuerden, sean cautelosos con la información que consumen y no contribuyan a la difusión de rumores y especulaciones. En resumen, hoy hemos explorado los rumores sobre una supuesta revelación de Hande Erçel sobre la salud de Kerem Bürsin, centrándonos en la posibilidad de que él esté lidiando con problemas de salud mental. Hemos analizado la falta de confirmación oficial y la importancia de abordar el tema con sensibilidad y respeto. También hemos recordado la importancia de la salud mental en general y la necesidad de evitar la difusión de rumores dañinos. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora sí, llegamos al final. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo completo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente está lidiando con problemas de salud? ¿Qué piensan sobre la supuesta entrevista de Hande Erçel? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a traerles cada vez más contenido interesante. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo casi a diario. Así que ya saben, denle me gusta, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, ampliando la noticia, profundizando en el universo Hande Kerem y los rumores de salud mental, asterisco, asterisco. Pero esperen.
Porque este chismecito no termina aquí. Vamos a desentrañar un poco más esta madeja de rumores y especulaciones. Para entender el impacto de esta supuesta revelación, necesitamos analizar más a fondo la dinámica de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, el contexto de su ruptura y el tratamiento de la salud mental en la sociedad turca y, por supuesto, en el mundo del espectáculo. Hande y Kerem, un romance de telenovela. En la vida real, ***. La historia de Hande y Kerem es, en muchos sentidos, un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes y atractivos actores que se conocen en el set de grabación de una exitosa serie de televisión, Sen Kalkapm, llamas a mi puerta. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su romance floreció a la vista del público, alimentado por sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones juntos y el cariño inmenso de sus fans. Pero, como bien sabemos, la fama tiene un precio. La presión de los medios, las expectativas de los fans y las exigencias de sus agendas profesionales pueden ser abrumadoras. Y aunque Hande y Kerem parecían disfrutar de su romance, también enfrentaron desafíos. Recordemos aquellos momentos especiales, sus viajes juntos, las fotos donde se les veía irradiando felicidad, los mensajes de apoyo mutuo en redes sociales. Todo parecía perfecto. Pero, ¿era real? ¿O era una imagen cuidadosamente construida para complacer a sus fans y mantener viva la llama de la serie? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la ruptura de Hande y Kerem dejó un vacío enorme en el corazón de sus fans. Fue como si un pedacito de esperanza y de magia se hubiera esfumado. La ruptura, un silencio envolvente y miles de teorías ***. Después de la confirmación de la ruptura, el silencio fue ensordecedor. Ni Hande ni Kerem ofrecieron explicaciones detalladas sobre los motivos de su separación. Esto, como era de esperar, dio rienda suelta a todo tipo de teorías y especulaciones. Algunos medios turcos afirmaron que la incompatibilidad de sus agendas fue el principal detonante. Ambos actores estaban en la cima de sus carreras, con proyectos en diferentes partes del mundo. La distancia y la falta de tiempo juntos habrían debilitado la relación. Otros, más osados, apuntaron a la posibilidad de que hubiera terceras personas involucradas. Se rumoreó sobre supuestos romances de Kerem con otras actrices y sobre la incomodidad de Hande con la creciente fama de su pareja. Pero como siempre, la verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio. Es posible que una combinación de factores, incluyendo la presión mediática, las diferencias personales y las dificultades logísticas, hayan contribuido a la ruptura. Lo importante es recordar que, independientemente de los motivos, Hande y Kerem merecen respeto y privacidad en este momento difícil. Su separación es un asunto personal y no deberíamos alimentar la especulación ni el juicio. La salud mental en el espectáculo turco, un tabú silencioso ***. Ahora adentrémonos en el tema central de este vídeo, la salud mental de Kerem Bürsin. Si los rumores son ciertos y el actor está lidiando con ansiedad o depresión, es importante analizar este tema en el contexto del mundo del espectáculo turco. En muchas sociedades, incluyendo la turca, la salud mental sigue siendo un tema tabú. Existe un estigma asociado a las enfermedades mentales, lo que dificulta que las personas busquen ayuda y hablen abiertamente sobre sus problemas. En el mundo del espectáculo, esta situación se agrava aún más. Los actores y actrices están constantemente expuestos al escrutinio público, a la presión de mantener una imagen perfecta y a la incertidumbre de su futuro profesional. El estrés, la ansiedad y la depresión son problemas comunes en la industria del entretenimiento. Sin embargo, muchos artistas prefieren mantener en secreto sus problemas de salud mental por temor a ser juzgados, discriminados o incluso perder oportunidades de trabajo. Si Kerem Bürsin está lidiando con problemas de salud mental, es comprensible que haya preferido mantenerlo en secreto. Revelar esta información podría tener consecuencias negativas en su carrera y en su vida personal. Hande Erçel, una revelación involuntaria o un grito de ayuda, ***. Volvamos a la supuesta entrevista de Hande Erçel. Si realmente concedió esta entrevista y habló sobre la salud de Kerem, ¿cuál fue su intención? ¿Fue una revelación involuntaria? ¿O fue un intento de crear conciencia sobre la importancia de la salud mental? Es difícil saberlo con certeza, ya que no tenemos acceso a la transcripción completa de la entrevista. Sin embargo, podemos especular sobre las posibles motivaciones de Hande. Es posible que al hablar sobre los desafíos que enfrentó durante su relación con Kerem, Hande haya querido mostrar su apoyo y comprensión hacia él. Tal vez sintió que era importante compartir esta información para ayudar a desestigmatizar la salud mental y animar a otras personas a buscar ayuda. También es posible que Hande haya querido dar su propia versión de la historia y explicar por qué su relación con Kerem terminó.
Al revelar que él estaba lidiando con problemas de salud mental, Ande podría haber tratado de justificar su decisión de separarse y evitar ser culpada por la ruptura. Sea cual sea la verdad, es importante recordar que Ande también ha pasado por momentos difíciles en su vida. La pérdida de su madre fue un golpe muy duro para ella, y es comprensible que haya desarrollado una mayor sensibilidad hacia los problemas de salud mental. El impacto en los fans, de la decepción al apoyo. La supuesta revelación sobre la salud de Kerem Bürsin ha tenido un impacto significativo en sus fans. Muchos se han sentido decepcionados y preocupados por el bienestar del actor. Algunos han expresado su incredulidad y han cuestionado la veracidad de la información. Otros han mostrado su apoyo incondicional a Kerem y le han deseado una pronta recuperación. Es importante recordar que los fans tienen derecho a expresar sus sentimientos y opiniones. Sin embargo, también es fundamental que lo hagan de manera respetuosa y considerada. Criticar o juzgar a Kerem por sus problemas de salud mental solo contribuirá a perpetuar el estigma y dificultará que busque ayuda. En cambio, deberíamos ofrecerle nuestro apoyo y comprensión, y animarlo a que se cuide y priorice su bienestar. Un llamado a la reflexión: la salud mental importa. Independientemente de si los rumores sobre la salud de Kerem Bürsin son ciertos o no, este tema nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental. Todos, sin importar nuestra edad, género, profesión o nivel socioeconómico, podemos sufrir de ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental. Es importante reconocer que estos problemas son reales y que requieren atención y tratamiento. Si te sientes abrumado, triste,